Bienvenidos a Que Hablen los Buenos con Amelia Solorzano. Bienvenidos a Revolución Ética Mundial en nuestro conversatorio Que Hablen los Buenos. Este es un espacio donde contamos historias de personas, historias de esperanza, que de algún modo nos ayudan a ver y visibilizar que hay muchas personas a través de su trabajo, de su arte, de todo lo que hacen, están construyendo un mundo mejor, y para nosotros es un gusto poder contar estas historias en este espacio. Por ejemplo, hoy nos acompaña una mujer que transformó la ciencia en impactos reales. Ella es licenciada en biotecnología, investigadora, docente, fundadora de la carrera de biotecnología en nuestro país. Ha sido ganadora del Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología en el 2023 y miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Ella es la doctora Natalia Montellano. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Es un placer para mí estar aquí y compartir con ustedes un poco de mi historia. Muchas gracias a usted por haberse dado el tiempo de venir y conversar con nosotros. Como lo dije antes, este es un espacio creado para poder conversar con personas que a través de su profesión, de su trabajo, están impactando positivamente en el mundo. Y la verdad, cuando yo leí su historia, me pareció una historia súper interesante y a la vez motivadora, porque usted está en la biotecnología, o sea, está en la modernidad, se podría decir, y aparte siendo una mujer tan joven y que ya hubiera tenido una trayectoria tan grande en este campo, ¿no? Pero sabemos que todo tiene un inicio y uno se pregunta, ¿no? ¿A usted eligió la ciencia o la ciencia la eligió usted? ¿Cuál fue el caso? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que cuando hablamos de ciencia tenemos que verla desde una perspectiva objetiva. Entonces, la ciencia desde hace miles de años o cientos de años es el estudio de la naturaleza. Entonces, siempre que hay una pregunta sobre algo de nuestro mundo, estamos haciendo ciencia. Y creo que si bien la elegí yo, porque ella está ahí, no se elige o no, sino que siempre está. Yo elegí ese camino, así que creo que yo elegí la ciencia y creo que cada día la sigo eligiendo, porque yo podría cambiar de ámbito, pero creo que hay algo más profundo que solamente en mi trabajo, al decir que soy científica, sino que forma parte de un estilo de vida mío ahora y creo que no lo podría dejar. Claro, mire qué interesante, sobre todo porque la ciencia, la biotecnología, el área científico está muy relacionado a los varones, ¿no? Pero que una mujer esté en este campo es algo que llama mucho la atención y quisiéramos saber qué la motivó y cómo hace para permanecer en este ambiente. Bueno, creo que desde muy pequeña yo era muy curiosa y siempre tenía muchas preguntas acerca de todo. Cuando llegó el momento de decidir una profesión, uno siempre va pensando qué quiero ser cuando sea grande, y bueno, ese momento de elegir la profesión es un poco elegir eso de qué ser cuando seas más grande. Y yo estaba tratando de no perderme de ninguna ciencia, y eso lo digo porque, bueno, ciencia en el colegio la vemos como química, física, mate, biología, y yo no quería perder nada de eso, y entonces entre mis opciones siempre estuvo cada una de las áreas, ¿no? Por separado, o biología o química, y ahí fue cuando me enteré de la carrera de biotecnología, que fue lo que terminé estudiando. Y ¿por qué la elegí? Porque es un área de la biología que tiene mucha química, porque la biología siempre termina siendo química en nuestro cuerpo o en un organismo en general. Y la química siempre termina siendo física. Y la matemática es un área
que ayuda a las demás ciencias a darle una explicación, hacer teoremas, hacer ecuaciones que expliquen el movimiento de algo o el comportamiento de algo. Entonces, biotecnología era mi área elegida porque en realidad tiene todas las que no quería dejar. Exacto, y yo mientras le escucho me pongo a pensar que, por ejemplo, cuando estudiaba, creo que el 95% de los que estábamos en el curso siempre nos íbamos por lenguaje, literatura o temas teóricos, pero muy pocos sienten inclinación por matemática, física, biología, pero... Y recién en adulta y recién ahora estando expuesta y usando, no sé, los celulares inteligentes, o sea, hay tipos de tecnología que realmente parecen milagros. Entonces recién ahora entiendo la importancia y creo que el sistema educativo debería, porque es como que como se dice comúnmente, el cucu de los estudiantes, estas materias, cuando debería ser al revés, ¿no? Porque estas materias nos abren hacia mundos, pero increíbles, y eso, ¿no? Y que usted hubiera estudiado, ¿usted cómo analiza esto? ¿Cómo podríamos hacer que esto se cambie? Es una pregunta muy buena, porque yo ahora me dedico a la educación. Entonces, porque trabajo en una universidad y también soy profesora. Entonces, siempre nos preguntamos por qué es tan difícil que en Bolivia en general hombres y mujeres, aunque sí es verdad que la mayoría de las ingenierías, por ejemplo, están dominadas, y también mate y física, por hombres, ¿por qué es tan difícil que alguien elija ser científico? O no te digo científico de ocupación, sino que estudie una ciencia y la pueda aplicar en su área de conocimiento, área laboral. Y creo que es por el problema que tenemos en la educación primaria y secundaria, de que la matemática, la física, la química no se ven desde la perspectiva de explicar la realidad, sino de poner problemas. ¿O no? ¿No les suena a eso a todos? Exactamente, sí. Son resolver este problema, pero no te dicen qué de útil tiene. Entonces creo que la educación, y de hecho después les voy a contar algo sobre algunas investigaciones que hicimos al respecto, pero creo que la educación necesita que la ciencia, suena cliché, pero sea más divertida. Exacto, y va a ser completamente de acuerdo. Y va a ser más divertida cuando el mismo profesor entienda eso. Entonces creo que el problema es bastante profundo, porque nuestros profesores tienen que estar educados para hacerlo más divertido, y no es fácil, porque ellos mismos fueron educados de esa forma. Exacto. Entonces hay que cambiar todo el entorno, y creo que la ciencia es divertida cuando puedes resolver un problema sin tú tener el problema. O sea, el problema está ahí, va a seguir ahí, como los celulares que tú decías, ¿no? Antes teníamos problemas de comunicación, entonces los científicos fueron trabajando diferentes teorías, es larguísima toda la historia de la comunicación, pero el día de hoy tenemos celulares, todo el tiempo estamos con celulares, todo el mundo los usa, incluso hay gente que no sabe escribir y leer y usa celulares. Exacto. Entonces se han vuelto tan intuitivos y han sido de tan fácil acceso que todos en día lo usamos sin saber toda la tecnología y la cantidad de años, dinero y espacios invertidos para que eso sea posible para cualquiera de nosotros. Y también acuérdense cómo, además de que la tecnología fue mejorando, cómo los precios fueron bajando. Exacto, ¿no? Porque sí. Una cosa trae la otra. Entonces, al principio la tecnología, y eso va a pasar con toda la ciencia, siempre es muy cara, y después con el desarrollo... Ajá. Sí, y después con el desarrollo va bajando de precio, y no es importante el precio acá, sino el hecho de que sea la ciencia para todos, ¿no? Esa es una frase muy linda que a mí me gusta, el democratizar la ciencia, que quiere decir que todos tengamos acceso a la ciencia, tanto para estudiarla como para aplicarla. Sí, oiga, qué interesante todo lo que usted nos dice y comparto plenamente. Y hay una pregunta que, como estamos tan poco acostumbrados con estos términos de biotecnología, ser científico, cuando uno piensa en un científico piensa en esos señores ahí con sus pelitos parados, ahí con sus fórmulas, con sus frascos de vidrio. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿es lo mismo ser licenciada en biotecnología y ser científica, o hay un pasito más hacia ser científico? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Ser científico es una ocupación. Biotecnóloga es mi
profesión. Ya. Entonces yo tengo estudios durante 5 años en la universidad, en donde fui aprendiendo diferentes áreas de la ciencia que elegí, en este caso la biotecnología, que en resumen la biotecnología es poder aplicar organismos o parte de ellos a una solución que puede ser un producto, un servicio, un proceso que se use en alguna industria. Entonces no solamente es ciencia, sino también puede ser aplicado en alguna industria, que de hecho es muy interesante todo lo que se hace hoy en día con la biotecnología. Pero ser científica es mi ocupación. ¿Por qué? Porque yo hago investigación. Entonces tenemos un laboratorio en la universidad, en este caso, en donde junto con mis estudiantes vamos estudiando diferentes, en mi área de investigación, mi proyecto el día de hoy es investigar qué moléculas hay en plantas originarias o nativas de Bolivia y esas moléculas qué propiedades biológicas tienen para nosotros. Entonces, por ejemplo, hay ciertas moléculas que las plantas desarrollan para protegerse del sol que también ayuda a que nosotros nos protejamos del sol. Por ejemplo, con antioxidantes que hoy en día están súper de moda, no solamente para el skincare, sino también para los alimentos o la farmacología. Entonces, ser científica es este hecho de que yo estoy en el laboratorio, hago investigación sobre algo que no se conoce o investigo algo que todavía no está escrito y lo escribo y lo publico. Porque la ciencia siempre va a ser algo que nosotros compartimos. Alguien que no sé, en su casa haga experimentos y no lo publique, eso no es ciencia. La ciencia tiene que ser compartida para llegar a ser ciencia y esa es mi satisfacción. Yo digo hoy en día que la ciencia es mi hobby porque a mí en la universidad me pagan por dar clases, por estar ahí, pero a mí la investigación es lo que me apasiona y si bien es parte de la academia, para mí es algo extra, pero que me gratifica muchísimo. Sí, a mí me quedó completamente claro porque, por ejemplo, cuando escuché hablar de biotecnología, me acordé que en mi trabajo utilizamos una tela que tiene una composición que previene y reduce la celulitis. Y sé que, por ejemplo, hay muchos tejidos, he visto y me han ofrecido incluso allá en el Brasil, de que hay telas que ya tienen como que antisépticos, fungicidas y que se usan para hacer la ropa, por ejemplo, de los médicos en quirófano para que haya menor riesgo de infecciones y ese tipo de cosas. Entonces, la biotecnología está y este científico lo investiga y lo da a conocer al mundo y hace que las industrias apliquen. Entonces esa es la diferencia. Aplicó esa tecnología, esa tela, ese es el científico. Sí, en realidad el estudio básico y el estudio aplicado son ciencia y ya después se usa para producción, como bien estás diciendo. Qué bien, oiga, estoy aprendiendo muchísimo hoy y soy un poco curiosa, así es que me encanta. Como les comentaba, este es un proyecto ético que se llama Revolución Ética Mundial y este conversatorio que hablen los buenos, que busca dar un espacio a personas como usted y muchas que nos han visitado, que nos ayudan, o sea, nos dan una esperanza de que podemos construir una comunidad ética, ¿no? Y ya cuando sabíamos que usted era nuestra invitada, nos surgió una pregunta, ¿no? Y si es que hay una frontera, un límite ético para el campo científico. Sí, en realidad la ética en la investigación o la bioética, en el caso de la biotecnología, es súper importante. Porque cuando yo estoy haciendo investigación y estudiando algo nuevo, tengo que tener cuidado para qué se va a aplicar eso, qué implica que yo esté estudiando eso, a quién voy a poder estar dañando si yo hago eso. Y les voy a contar un caso que me gustó mucho hace poquito que lo vi. Yo estaba en Costa Rica por un curso de biología molecular y una de las investigadoras estaba creciendo unas raíces en un medio, como si fuese el vaso de agua. Y le preguntamos, ¿no? ¿Por qué estaba creciendo solo raíces de una especie de árbol? Eso se puede hacer con biotecnología, ¿no? Uno crece una sola parte controlando los genes, una sola parte de la planta. ¿Y por qué estaba haciendo eso? Porque esa raíz de esa especie, que es una especie originaria de Costa Rica, se había encontrado, así como lo que yo hago, una molécula dentro de esa planta, y específicamente en la raíz, que era anticancerígena. Entonces ahí el fin es que la gente que tiene cáncer tenga esta molécula para impedir que siga creciendo su cáncer o empeorando.
pero gracias a que esa planta tenía esa molécula, habían deforestado. Ay, caramba. Entonces algo bueno se termina dilema. convirtiendo, sí, algo bueno se termina convirtiendo en algo malo porque no hay conciencia sobre el resto del ecosistema, ¿no? O sea, las personas somos importantes, son importantes las personas que tienen cáncer, hay que salvarlas, pero no hay que destruir un ecosistema por eso. Claro. Entonces creo que a veces la investigación se concentra en un solo objetivo, que en este caso era las personas con cáncer, y pierde la perspectiva. Entonces la ética viene a ser para nosotros más que importante, porque no solamente tenemos que pensar en nuestro objetivo, que en este caso eran las personas con cáncer, sino también en todo lo que implica la investigación que yo estoy haciendo o en este caso la aplicación que yo estoy inventando. Claro. Porque tengo que cuidar también a los árboles. Entonces ahí la misma ciencia estaba tratando de solucionar ese problema creciendo solamente las raíces en, voy a decir tubos de ensayo, pero no eran tubos de ensayo, son algo un poco más grandes, tubos de ensayo para que no hubiese deforestación, porque esta planta nativa necesita estar en ese ecosistema porque si no se va a dañar un montón más de especies. Claro, sí, o sea, absolutamente, ¿no? Yo creo que es muy importante el tema de la ética en el campo científico. Lastimosamente no muchos lo respetan, ¿no? Este límite y ahí tenemos algunos ciertos desastres que han ocurrido en el mundo. También sabemos que usted ha estado de expositora en la ONU con algún tema. ¿Nos podría comentar sobre eso? Sí, claro. Bueno, la historia empieza en el 2019 cuando gané el premio de Early Career Fellowship de OUS UNESCO. OUS UNESCO es una organización para mujeres en ciencia en países en desarrollo. Bolivia es uno de ellos, de los 60 países priorizados por esta organización. Y en el 2019, con este proyecto de los bioactivos, se llaman estas moléculas de las plantas, logré ganar un financiamiento para empezar mi proyecto de investigación en Bolivia. Y fuimos a Italia, éramos 20 chicas de alrededor del mundo, África, Asia. Y no sé por qué, pero me sentí muy honrada. Dentro de las 20 chicas, a mí y a otra amiga, que ya la considero amiga, otra de las chicas de Nepal, nos eligieron para estar presentes en el 5º aniversario del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Este día fue inventado en el 2015 por la ONU para promover que las mujeres estén en las áreas científicas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y este día se festeja alrededor del mundo, hoy en día se sigue festejando, y ese día era el día específico es el 11 de febrero, entonces el evento era 10 y 11 de febrero en las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y pude ir gracias a ese evento, estuvimos presentes los 2 días, y el primer día había un espacio de un panel sobre la mujer en la agricultura o en la producción agrícola, en la que diferentes organizaciones pertenecientes a la ONU hablaban mediante representantes. Entonces tuve el honor de representar a OUS UNESCO en la Asamblea General de las Naciones Unidas en ese día y dar un speech de 2 minutos sobre la importancia de la mujer, en donde el mensaje iba orientado a que las mujeres somos las cuidadoras del hogar, sabemos todas las necesidades de las familias que son el núcleo de nuestra sociedad, entonces, ¿por qué no tener más poder si nosotras sabemos lo que necesita nuestra sociedad? Claro. Y bueno, fueron 2 minutos que la verdad fueron, yo no me acuerdo porque creo que entré en shock después de hablar, estaba súper nerviosa, pero para mí fue un honor. Y al siguiente día estuvimos en la sala gigante que todos vemos en las películas, y ahí tuve el honor de estar con presidentes de Estado, todas las jefaturas de todas las organizaciones dependientes de la ONU, como son la FAO, la UNESCO, ONU Mujeres, y habían incluso mis universos, porque eran todas mujeres, y queríamos mostrar la importancia de la mujer en las áreas científicas. Me parece muy importante que usted comparta esta experiencia a través de este conversatorio, porque generalmente, como decíamos al inicio, la ciencia está como que más relacionada con el hombre, supuestamente, y creo que hay muy pocas mujeres que
que sienten curiosidad de incursionar en esta área y menos aún soñar que pueden llegar a los espacios que ha llegado Natalia, y me parece importante para que así las madres, los padres que vean este conversatorio y que por ahí tengan esa niña que tiene esa inclinación o esa curiosidad, decirle: vos lo vas a poder hacer y lo vas a lograr así como Natalia lo logró, también lo vas a lograr vos. Y sabemos que en Bolivia, sobre todo, es un tema un poquito más limitado. En muchas áreas estamos sumamente limitados, tenemos mucho que avanzar. ¿Y cuál sería, o cómo, o sea, si a lo largo de su carrera ha logrado hacer una evaluación de la evolución de la ciencia en Bolivia? Sí, todo lo que dices es la percepción de todo boliviano, ¿no? Creo que cuando empecé con UNESCO, después del Early Career, cuando estaba en Italia, que les contaba este evento que tuvimos de premiación, antes de ir a Nueva York todavía, ahí había mujeres de África, del sudeste asiático, porque no es lo mismo el este asiático que el sudeste asiático, y hablaron sobre estos capítulos nacionales de OUS. OUS es la Organización para Mujeres, pero estos capítulos nacionales son como regionales de la organización de UNESCO, que permite que se hagan diferentes actividades. Y además también tenían esta orientación de incentivar a las mujeres que ya hacían ciencia. A mí me decepcionó muchísimo como boliviana, porque acá escuchamos, ¿no?, como los niños africanos, y en África tienen todo un sistema de ciencia increíble, en el que las universidades reconocen a los científicos, tienen carrera científica, y acá no tenemos nada. En el sudeste asiático, que es más parecido a Latinoamérica y específicamente a Bolivia, les falta mucho, pero igual tenían muchos científicos, y yo volví como decepcionada y motivada al mismo tiempo para poder incentivar este capítulo nacional y poder conocer a más científicas bolivianas y poder promoverlas, ¿no? Poder conocer su trabajo, saber qué estaban investigando, cómo ayudarlas, cómo colaborar juntos, no solamente científicos, sino sociedad, universidad, con los científicos, porque hay muchos científicos que no están en universidades, sino que hacen ciencia desde otras perspectivas. Entonces volví y quería crear el capítulo nacional, lo hice. En el 2021, en marzo, empezó el capítulo nacional. Yo como fundadora empecé como presidente de la organización, y con esta organización hicimos varias actividades durante estos 4 años. Este año ya hubo elecciones y quedó otra chica, Cecilia, quien también está empezando un maravilloso trabajo. Y dentro de la organización teníamos 3 objetivos: que más niños, en general, no solamente niñas, estudiaran ciencia. ¿Por qué? Porque en Bolivia niños y niñas tienen que estudiar más ciencia. El segundo objetivo era divulgar a las mujeres científicas que ya hacían ciencia, divulgar sus trabajos y demás. Y el tercer objetivo es que todas las científicas del país nos conociéramos para poder colaborar. Entonces, hicimos congresos nacionales, hicimos eventos con niños, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia el 11 de febrero el año pasado, este año todavía estamos en el 25, 6 ciudades del país, de las 9 principales, hicieron una feria sobre ciencia. Y la cara de los niños es impresionante cuando ven un microscopio, cuando ven un experimento de química. No es la misma cara que ponen sus padres, pero miras la felicidad que ponen los padres cuando ven a su niño feliz. Y tal vez, si alguien que no estudió ciencia, no sé, como tú, hubiese tenido esa experiencia, tal vez hubiese sabido para qué podía hacer ciencia en el futuro, desde pequeño, cosa que no tenemos siempre. Así como esa iniciativa, hemos podido hacer otras con la Academia Nacional de Ciencias. En el caso de la Academia Nacional de Ciencias, todos los países, y este es un caso súper interesante, todos los países del mundo tienen su Academia Nacional de Ciencias, y en América, desde Canadá hasta Chile, el IANAS es la Organización de Academias Nacionales de Ciencias, y tienen un proyecto que se llama Nexus Team. El Nexus Team vino de Canadá. En Canadá y Estados Unidos, hace 20 años o 30 años, tenían un problema muy grave. Por ejemplo, la NASA, que es una organización científica, porque al final se dedican a hacer ciencia, tenía un problema muy grave. No había ingenieros o físicos que sean de Estados Unidos y que puedan entrar a trabajar a la NASA.
había rusos, había hindús, y es un problema de Estado. ¿Por qué no pueden haber rusos o indios trabajando en la NASA? Entonces, ¿qué hicieron? En Canadá y Estados Unidos convocaron a las academias de ciencia, que eran los científicos senior de esos países, para que pudiesen incentivar a más niños a estudiar ciencia. En esos países de primer mundo ya pasa lo mismo que está pasando ahora en Bolivia, ¿no? Y entonces pusieron dinero, todas las empresas que necesitan, incluyendo la NASA, y empresas o instituciones que necesitaran científicos para criar a niños hace 30 años que hoy en día ya están trabajando. Ese problema lo tenemos nosotros cuando tú ves una iniciativa del gobierno que es muy moderna, como una fábrica de litio o algo del, no sé, de la urea. Terminan contratando ingenieros que vienen de otros países. A veces son países latinoamericanos, pero otras veces son países como India, y terminamos gastando muchísimo como país porque tenemos que pagarle la expatriación, tenemos que pagarle un buen sueldo para que esa persona quiera venirse a vivir a Bolivia, cuando puedes tener un boliviano que trabaje por el país haciendo ciencia desde una institución del gobierno o una empresa privada. Sí. Entonces es súper necesario. Sí, súper interesante. Mientras hablaba iba pensando que precisamente eso hacen en el fútbol, ¿no? Hay como que cazadores de talentos, y si es necesario, si lo descubren, pues niños se lo llevan a sus escuelas y los terminan de criar y de formar y de fortalecer sus habilidades, y con qué mayor razón debería hacerse eso en el ámbito científico, siendo que es tan positivo e impacta, pero en la vida de cada uno de los seres humanos del mundo entero, y puede hacer la diferencia entre vivir en el subdesarrollo o ser un país desarrollado y que todos sus habitantes, o democratizar la ciencia. Me encantó eso, que la ciencia para todos. Yo creo que tendríamos que trabajar como sociedad, como profesionales, como autoridades, para que este proyecto se expanda y pueda hacerse realidad. También quisiera preguntarle, ¿ha habido algún descubrimiento suyo o de una colega que la hubiera impactado especialmente? Tengo muchísimos ejemplos. Hable con toda la confianza, que aquí la verdad estamos muy ansiosos de escucharla. Creo que el área de salud siempre es como un área que impacta mucho por la implicación que tiene directa en nuestra vida y en nuestra salud. Hace un par de años, en uno de estos congresos de OUS, no me acuerdo si el primero o segundo año que lo hicimos, una de las científicas de La Paz, de la UNSA, desde el área de nutrición, pero orientada a la salud pública, o sea, diferentes cosas, ¿no? Una de ellas eran los parásitos. Entonces, ¿cómo hay diferentes parásitos no reportados? Porque si no tenemos científicos, no tenemos reportes, y además desde la parte gubernamental tampoco se hacen esos relevamientos de información porque faltan científicos, así que es todo un va y viene. Ella había hecho diferentes estudios en campos, o sea, en áreas rurales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Pando, de qué parásitos estaban presentes en esas áreas. Eso se hace de dos formas. Una, lo estudias directamente en la fuente, por ejemplo, las plantas. Dato, una de las plantas que tiene muchos parásitos es la azaí. Así que sí, caramba, increíble. Y bueno, el problema de Chagas, por ejemplo, en Bolivia también estaba entre sus objetivos de ellos, del grupo de investigación. Y esos parásitos afectan mucho a nuestros niños, porque los niños paran descalzos, juegan en la tierra, sobre todo en áreas rurales. Y también en Santa Cruz, que hace mucho calor y tenemos muchas calles todavía de tierra. Exacto. Esos parásitos atraviesan la barrera de la piel y infectan a los niños. Eso produce desnutrición, y esa desnutrición produce un niño mal desarrollado. Niños con coeficiente intelectual bajo, con desarrollo cognitivo muy bajo, y eso influye en que después no tengan un aprendizaje bueno, que no lleguen a tener buen desarrollo neuronal, y que no puedan graduarse de nada, o que nuestra educación termine bajando de nivel para graduar gente. Entonces es un problema que yo, cuando empecé a pensar en eso, era como cada vez más grande el problema, cada vez más grande. Y sí, cuando uno ve las estadísticas no hay de desarrollo cognitivo, pero de coeficiente intelectual en Bolivia, somos el país más bajo de toda la región.
Y no es que seamos tontos, es que tenemos muchos problemas y uno de ellos es la desnutrición, que no siempre es por la comida, puede ser también porque nos alimentamos mal, pero uno de ellos son los parásitos. ¿Cómo se soluciona? Ivermectina, diferentes antiparasíticos cada 3 meses. No sé si la ciudad lo hace, pero en el campo casi seguro que no, y solamente se hace cuando hay campañas de la OMS o la OPS. Al mismo tiempo está el otro lado de las vacunas, que también son cosas de salud pública. Las vacunas funcionan cuando toda la población se vacuna. Entonces hay ciertos virus que en el resto del mundo desaparecieron, ya no existen porque están desactivos, o sea, no están circulando en la población, y en Bolivia sí los tenemos. En el COVID todos sufrimos el problema de la vacunación, pero creo que esa investigación de esta chica me impactó mucho porque me hizo caer en la realidad de que este país no solamente necesita una buena educación, pero yo trabajando en educación siempre pensaba, yo voy a educar y no sé qué. No, el problema viene mucho más atrás y a veces viene desde el embarazo o el niño pequeño. Me acuerdo que tuve un caso muy casi personal, diríamos, de uno de mis estudiantes en la universidad, que notábamos que no podía aprender fácilmente y llegaba a copiar en los exámenes. Obviamente ese era un problema y tratamos de evaluar al estudiante y terminamos descubriendo que su coeficiente intelectual era de menos de 50. Y era un chico que ni siquiera la mamá se había dado cuenta de ese problema. No vamos a culpar a nadie, no sabemos de dónde viene ese problema, pero creo que es un problema mucho más grande que nosotros mismos. Y haciendo una investigación sobre parásitos, terminamos descubriendo algo sobre nuestra sociedad. Esa fue una investigación que me impactó muchísimo porque habla de nuestro país y de nuestra gente. Entonces yo desde ese día no miro igual, cuando reniego en el tráfico ya no miro igual a la gente, como ¿sabes? Tal vez tienen problemas, tal vez tienen problemas. Sí, eso es muy real y creo que una vía también de mucha contaminación y de donde uno puede incluso contagiarse de enfermedades es el agua, ¿no? Sí. Al menos últimamente, antes sí creo que no era tan determinante, pero últimamente el hecho de que ya hayan, hasta en los pueblitos, ya hayan pozos ciegos que tal vez conectan con las napas de agua y ese tipo de cosas que creo que también influyen, ¿no? No sé si ustedes han investigado ese tema. Sí, hay un problema más presente. Uh-huh. No, presente el día de hoy, más actual, que es el mercurio. Exacto. En los ríos. Sí. El mercurio hace una reacción química con el oro y por eso se usa para la recuperación de oro de los ríos. Es un problema en Latinoamérica, no solamente en Bolivia. Esta no es una tecnología, es un método de recuperación de oro, pero venía bastante controlado y ahora se descontroló. No solamente en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Todos los países de esta región andina están siendo muy lastimados por la cantidad de mercurio residual después de la reacción química que hacen, que queda en agua. El mercurio es un metal que se va acumulando en los huesos, sobre todo. No solamente de nosotros, sino también de los pescados que nos comemos. Y cuando se acumula en el cuerpo, tiene diferentes consecuencias a nivel neuronal y al nivel de desarrollo. Cuando digo nivel de desarrollo es las mujeres embarazadas terminan no pudiendo hacer que el embrión se desarrolle y son o abortos espontáneos o niños con deficiencias de desarrollo, que pueden ser visuales o no visuales. Entonces, creo que todas las comunidades, sobre todo las comunidades rurales que están alrededor de todos estos ríos, van a ser afectadas por mucho tiempo. Es un problema que ni siquiera sabemos de qué tamaño es. Sí. Hoy en día. Entonces, la cura no es tan fácil porque es mercurio y se va acumulando en tu propio cuerpo. No es radiación, pero sí presenta problemas porque se acumula en los tejidos. Todos los metales pesados se acumulan en los tejidos y tienen diferentes consecuencias dependiendo de dónde se terminaron acumulando. Entonces, las políticas públicas que se tienen que hacer alrededor de un problema que la ciencia ayuda a descubrir son esas medidas a nivel de gobierno y de sociedad que nosotros ponemos para que no sea un problema ni a corto ni a largo plazo. Y en este caso ni siquiera sabemos qué tan largo va a ser el problema. Sí. Es realmente grave y creo que tenemos que tener más conciencia de que no solamente la ciencia se use para explicarlo, sino cómo resolver el problema. Sí, yo la veo bastante joven a Natalia, pero
realmente tiene mucho conocimiento, ha investigado muchísimo y ha captado problemas que tal vez ni siquiera las autoridades han podido hacerlo. Y en este transcurrir de su profesión, de estar en la biotecnología, de ser científica, ¿cuál cree que es el rol de las mujeres en la ciencia? Voy a repetir un poco lo que dije en la ONU. Creo que las mujeres tenemos una perspectiva diferente por el hecho de ser mujeres. Entonces, si dejamos a las mujeres fuera de un área científica, estamos dejando el 50% aproximadamente de las posibles soluciones para ese problema, porque somos el 50% aproximadamente. Entonces, no podemos dejar al 50% de nuestra población fuera de la resolución de un problema porque necesitamos esta diferente perspectiva, necesitamos esta visión femenina. Tradicionalmente, la mujer tiene otras tareas dentro del hogar y dentro de la sociedad, y esa perspectiva también te da una posible diferente solución o una solución que no se ha encontrado todavía desde la perspectiva masculina. Y hay un problema más grave para mí. La ciencia también es machista, porque como tú lo has dicho varias veces el día de hoy, los hombres son mayoría. Sobre todo cuando tú ves la carrera científica, muchas mujeres entran a las universidades, se gradúan de la carrera porque somos súper dedicadas, mis mejores estudiantes siempre son mujeres, pero a lo largo de la vida van dejando la carrera porque tienen hijos, tienen familia y no pueden hacer todo, no podemos hacer todo, eso es real. Entonces, cuando ves un científico hombre viejo es porque él sí siguió en la carrera científica, pero no esta chica que estudió. Son hasta el día de hoy son pocas las mujeres que han ganado un premio Nobel, que son reconocidas mundialmente. Sigue siendo un problema y no solamente de Bolivia ni de la región, sino de todo el mundo, porque los premios Nobel son mundiales y son casi de primer mundo. Hay una parte de la ciencia que para mí es bastante oscura, que es que no hay una perspectiva de estudios de mujer. Voy a explicar algo que a mí también me impactó cuando me enteré de esto. Por ejemplo, los paros cardíacos o los ataques al corazón, durante muchos años, y creo que todos sabemos esta historia de que te empieza a doler el brazo izquierdo, creo, cuando te da un paro, ese síntoma es de hombres y solo de hombres. A las mujeres, cuando nos da un paro, sentimos ganas de vomitar, cosas súper distintas. Diferente. Te da diarrea, súper distinto. ¿Cuál es la primera causa de muerte en mujeres del mundo? Paros cardíacos. Solo porque no sabíamos eso. Porque la mujer se termina muriendo porque no había estudios. No ahora había sí hay. dolor en el brazo, digamos. Claro, entonces no, tengo una diarrea o me duele el estómago y mueren en la casa. Y es la primera causa de muerte, por eso. Solo porque no había estudios en varones. Casos así hay un montón. Hay enfermedades que tienen otros síntomas en mujeres y que igual que con el paro cardíaco no se investigaron nunca. Hay cuestiones muy básicas para las mujeres como, por ejemplo, el ciclo menstrual. Termina siendo algo de lo que los hombres no están interesados porque a ellos no les pasa y entonces no había ni inversión ni fondos para estudiarlo. Problemas que tienes en el ciclo menstrual tampoco sabíamos nada. E incluso los anticonceptivos creo que solamente existen porque a los hombres también les interesaban. Es súper gracioso y es horrible cuando te enteras que toda nuestra vida y todas las soluciones están orientadas en cosas que a los hombres les interesan, porque si no les interesan no había plata. No existe. Entonces hoy en día las científicas han terminado por fin siendo jefas, entrando en lugares de decisión y ahora sí tenemos plata para estudiar problemas en el ciclo menstrual, cómo cambia el cerebro de una mujer cuando está embarazada. Hay cosas increíbles y hay una cosa que me gusta y que se lo repito a mi esposo. Durante muchos años juzgaban mucho la edad de la mujer a la hora de ser madre, ¿no? Si tienes 30 y no tienes hijos, vas a tener problemas. Todas hemos pasado por ese, me incluyo, hemos pasado por ese mal momento de que no tenía hijos y hasta la ginecóloga o ginecólogo te van reteando. Bueno, ahora hay un estudio, porque siempre se hizo el estudio así. Mujeres casadas con hombres casi siempre más viejos. Claro, cuando tenían 40, el tipo tenía 50, 60. Y entonces había problemas de mutaciones. Síndrome de Down, clásico, mucho conocido. Problemas de desarrollo. Bebés con problemas, ¿no? Con mutaciones genéticas que gracias a la salud de hoy en día sí nacen, pero nacen con todos estos problemas. Y siempre las mujeres fuimos culpadas por eso. Y ahora ya se sabe, porque ya hicieron un estudio en donde también tomaron en cuenta la edad del padre. Y es al revés.
Las mujeres, y esto para mí tiene bastante sentido, porque yo me acuerdo haber estudiado biología en la universidad, y decía, pero no tiene sentido que cambie el bebé por la edad de la madre. Porque las mujeres, y esto es muy lindo, a mí me encanta contárselo a mi mamá y a todas las mamás. Qué lindo. Las mujeres tenemos nuestros óvulos desde que estamos en la barriga de nuestras madres. O sea, que la conexión materna es muy fuerte, porque tú estabas en el estómago de tu abuela. ¿Se dan cuenta? Qué lindo, qué interesante. Es muy tierno, mi mamá casi llora cuando se lo conté. Entonces nuestros óvulos están desde que nacemos, a todas las mujeres. Están ahí. Y cuando en la adolescencia empiezan a madurar y tenemos muchísimos óvulos, ¿no? 3.000, entonces si ustedes cuentan uno por mes, no llegan nunca a terminarse hasta que ya nos viene la menopausia por cuestiones hormonales y terminan de madurar. En cambio los hombres, los espermatozoides se renuevan cada día. Entonces, si un hombre toma, se droga, no hace ejercicio, el espermatozoide va a mutar. Y ahí viene la mutación en el bebé. No con nosotras, con ellos. Ese paper acaba de salir, si no me equivoco, este año, y todos los hombres están negadísimos. Ahora quieren hacer otro. Pero me parece algo, desde mi perspectiva de científica, mujer empoderada, tantos años riñéndonos la ginecóloga y al final eran ellos. Como, no sé si lo aprendieron en el colegio, pero en el pasado, no sé, en la época colonial, a veces nacían bebés de otro color, o no sé, nacían, lo de hombre-mujer. Si el bebé nacía mujer o hombre, la culpaban a la mujer porque todos querían hijos varones. En la monarquía, ¿no? Si nacía una mujer, creo que la mataban en algunas monarquías. Sí. Y culpaban a la mujer que por qué no nació. Y al final siempre fue la culpa del hombre, porque el espermatozoide es el que decide el género o el sexo del bebé. Tiene X o Y y depende de eso. Entonces lo mismo pasó ahora con las mutaciones. Era de ellos. Me encanta esa parte científica. Sí, yo también lo he disfrutado muchísimo. Creo que hay barreras, hay límites, hay tantas cosas que todavía las mujeres que tenemos que trabajar, y me encanta escuchar a una mujer científica, una mujer que ha logrado como que tener conocimiento de estas cosas que al final son liberadoras, porque toda una vida hemos vivido creyendo que somos culpables de esto, de lo otro, y eso nos baja la autoestima, no nos permite desarrollar, no nos permite soñar, no nos permite imaginar cosas diferentes, y saber esto, por ejemplo, es liberador completamente. Y espero que hayan muchas otras Natalias y muchas otras científicas y muchas otras mujeres que trabajen para esto, ¿no? Para que la mujer tenga mayores oportunidades. Siempre decimos de que acá, o al menos mi percepción o mi opinión personal, que acá no se trata de competir. Yo, al menos desde mi punto de vista, nunca pienso que si la mujer es mejor o el hombre, sino que acá es complementariedad, para poder complementarnos y poder producir resultados adecuados, buenos para ambos, para hombre y mujer. En primer lugar, tenemos que conocernos, y el que mujeres como Natalia hagan estas investigaciones y nos hagan saber, entonces que les sirva a los varones para que nos conozcan y nosotros conocerlos mejor a ellos, y así empezar a hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Y también yo quisiera preguntarle, ¿qué le diría usted a una niña boliviana que sueña con ser científica? Yo tengo una frase que siempre digo, porque me gustaría que alguien me lo hubiese dicho antes. Yo, como mujer científica, tengo que ser esa inspiración o ese role model para las niñas, para mis estudiantes y para niños también. Porque creo que yo no tuve un role model boliviano que me hayas como hecho querer ser científica, sino fue casualidad. Entonces, a esa niña le diría que puede hacer lo que ella quiera. Suena muy Barbie, pero creo que si a un niño o niña le gusta la ciencia, no por ser boliviano va a estar limitado. La ciencia, gracias
al universo, es mundial. No tiene límites, no tiene idioma. Para mí una de las cosas más gratificantes como científica es que conozco gente literal de todo el mundo, o sea, de países que no sé ni dónde quedan, como ellos no saben dónde queda Bolivia, yo tampoco sé. La otra vez una chica de Burkina Faso, yo, ¿dónde queda eso? Y me mostró en el mapa, y entonces yo ya ahora sé dónde queda Burkina Faso, así que voy aprendiendo también geografía, creo. Hablar con gente de otra parte del mundo con una realidad totalmente diferente. Hace un par de meses estuve con una chica de Irak e Irán, había 2 chicas, cuando estaban en guerra. Las 2 estaban sentadas conmigo y sus países estaban en ese momento en guerra. Y una de ellas era una científica química y me decía que ella estaba investigando energías alternativas porque sabía que el problema de su país y su problema, por lo tanto, por ese día no pudo volver a su país porque estaba cerrado por la guerra, era el petróleo. Entonces me conmovió muchísimo pensar que esa chica, quizás cuando era niña, ya había pensado que ella tenía que ser parte de la solución y encontrar una energía alternativa para que el petróleo dejara de ser atractivo y dejara de haber guerra en su país. Es súper conmovedor. Yo creo que no lo pensé así. Mi historia es distinta, pero esas niñas que quieren ser la solución y parte de la solución tienen que ser científicas, desde el área que sea. Puede ser economía, puede ser un área social. Los científicos sociales también son súper importantes para entender la sociedad. Y una niña que está interesada en poder resolver un problema para mí es una futura científica y deberíamos apoyarla y deberíamos no solamente apoyarla en motivación, sino realmente apoyarla, porque no es fácil ser científico en un país que no tiene un ecosistema científico, en donde no tenemos fondos de investigación públicos, donde no tenemos concursos para doctorados y donde es súper difícil siquiera imaginar vivir de ciencia. Sí, tiene mucha razón y creo que tenemos una gran tarea como sociedad boliviana para dar estas oportunidades y hacer de que estas niñas se atrevan a creer que pueden lograr lo que ellas quieren hacer. Querida Natalia, muchísimas gracias por esta tarde tan linda, por esta conversación que ha sido sumamente gratificante, ilustrativa. Aquí hemos ampliado, creo que un montón nuestro panorama en el tema de la ciencia, la biotecnología, el campo científico. No sé si usted quiere decirles un último mensaje a las personas que van a ver esta entrevista. Creo que un país necesita de todos, nuestro país necesita muchísimo, y la juventud, siempre decimos que es el futuro, pero en realidad siempre es el presente. Los jóvenes de hoy en día, la nueva generación, no solamente son la posible solución, sino que están siendo la solución. Estamos viendo un cambio generacional y un cambio muy grande con las tecnologías que hoy en día hay, pero creo que la ciencia está tomando una relevancia porque ya no lo vemos como algo de las películas, sino que lo vemos como algo real. Soluciones científicas que están en nuestros celulares, están en cada vacuna. Por ejemplo, las vacunas también son tecnología y todas las hemos tenido. Entonces creo que tenemos que ver a la ciencia como una solución, porque un país que no tiene ciencia es un país en problemas. Entonces los países que han invertido mucho en ciencia, y acá voy a terminar con un dato que aprendí también hace poco, Taiwán hace unos 40 años era un país muy pobre, y empezaron a invertir en ciencia, empezaron a invertir mucho en ciencia, con un porcentaje de su PIB, ¿no? Las inversiones en ciencia siempre se miden en todos los países como un porcentaje del dinero que tiene el país. Y claro, en Estados Unidos el porcentaje es súper pequeño, pero con el dinero que tienen suena mucho. Y en países cercanos, como en Brasil, es 3%. Entonces, muchísimas veces más que el nuestro. En Taiwán, después de haber invertido un porcentaje bastante grande, que es como 3% en ciencia durante estos 40 años, hoy en día es un país súper desarrollado. Celulares, tecnología, soluciones biomédicas están viniendo de Taiwán. Y un país pobre ahora es un país que es rico. Lo mismo pasa con Chile, que está al lado nuestro. Es un país que era muy pobre hace un par de años y hoy en día invierten muchísimo en ciencia, creen en los científicos chilenos y también traen muchas mentes de afuera para incluir en sus universidades. Creo que eso es lo que tenemos que aspirar y creo que esa es la solución para todos, así que les pido que motiven a sus niños, a sus adolescentes,
que no crean que es imposible y que sí se puede vivir de ciencia, porque yo lo estoy haciendo, así que es el mayor ejemplo. Muchísimas gracias por su visita. También gracias a las personas que nos siguen, las personas que ven nuestros conversatorios, los que ya son parte de esta gran comunidad llamada Revolución Ética Mundial. Yo quisiera hacer un breve así, sacar unas perlitas de todo lo que hemos conversado hoy. Y es, por ejemplo, para que como que se haga atractivo el tema de la ciencia para los jóvenes, es solo ponerse a pensar en lo que hablábamos hoy, en que mientras más se desarrolla la ciencia, más se abaratan los costos. Entonces, ¿y qué tal si nos ponemos a pensar que mientras investigamos formas científicas de poder acceder, por ejemplo, al Wi-Fi completamente gratis, que todo el mundo donde va está desesperado por conectarse a Internet? Yo creo que sería una buena motivación. Y respecto al tema de las limitaciones, de las carencias que tenemos en Bolivia, creo, yo le digo esto como un tema personal, creo que hay una forma como que de equilibrar este tema de que tal vez no tenemos un buen sistema educativo, no tenemos o tenemos tantas cosas en contra, y es el poder acceder a los libros. Yo siempre digo que mediante los libros uno puede conquistar mundos, puede cambiar su futuro, así es que todo es posible, sobre todo, y lo más importante es tener la voluntad de querer hacerlo. Así es que, chicos, ya saben, hay que buscar la forma de acceder al Wi-Fi completamente gratuito y donde sea que estemos. Gracias.